Bueno, señores, está con nosotros Agustín Echevarne, que es economista. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, un placer estar acá. ¿Expropiar sí o expropiar no? Expropiar es un desastre y la excusa que pusieron es peor. O sea, porque fíjate que estaban hablando de seguridad alimentaria, ¿no? No, soberanía alimentaria. Soberanía, peor Soberanía todavía. alimentaria. Soberanía alimentaria era algo que proponía Chávez. Pero lo decía en Venezuela, porque Venezuela era un país exportador de petróleo y entonces importaban alimentos. Entonces, para ellos, soberanía alimentaria era la forma de decir, bueno, vamos a tener suficiente para producir para nuestros propios alimentos. En Argentina es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la inteligencia de los argentinos y es un insulto a los trabajadores del campo y de todo el sector agropecuario, que es un tercio de todos los trabajadores de la Argentina. El sector de producción alimenticia en Argentina es el más eficiente del mundo, probablemente, porque es el que tiene los impuestos más altos. Paga los impuestos más altos del mundo y a pesar de eso producimos una cantidad de calorías equivalentes como para poder alimentar a 400 millones de habitantes. Es decir, que tenemos una capacidad para alimentar a 9 Argentinas. Entonces, hablar de llegar a la soberanía alimentaria en Argentina realmente es un insulto. Es un insulto a la inteligencia, es un insulto a los trabajadores del campo. Da la sensación que con el tema de Vicentín están dando un poco marcha atrás con el tema de la expropiación y ahora hablan de rescate. Bueno, vos sabés, Eduardo, que intervención y un rescate. gran optimismo que me dio en la Argentina, para la Argentina, fue lo que pasó en Avellaneda, ¿no? La Cuando Pueblada, en Santa Fe. Claro, en Santa Fe, en Avellaneda, en Santa Fe. Sí, sí. Y entonces cuando vos Pueblada ves, con y banderas después el argentinas, cacerolazo mucho más amplio, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Porque la gente está empezando a comprender la importancia de la propiedad privada. Totalmente. Que es esencial. La importancia de la libertad. Porque la importancia de la libertad no solo es para estos temas, también es para el tema de la salud, por ejemplo. Si vos comparás lo que está haciendo Uruguay con lo que está haciendo Argentina, en Argentina el presidente y la vicepresidenta dijeron que para ellos la libertad es fundamental. Y por lo tanto lo que piden es la responsabilidad individual. Y no hubo una cuarentena mandatoria utilizando la policía. Hubo recomendaciones y apelación a la responsabilidad individual. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso te hace que todo funcione mejor. Por ejemplo, si una persona juega al tenis, estás a 20 metros de distancia del otro, no hay una gran diferencia. Ahora, yo tengo un amigo que lo denunciaron por jugar al tenis abajo de su edificio que tiene una cancha. Entonces, imagínate, jugaba con su hijo al tenis y el vecino lo denuncia, le ponen una multa. Pero en realidad, la probabilidad de contagio que él tenía era 0. Entonces, no tiene sentido. Cuando se hacen las cosas de manera mandatoria, no tienen sentido y se provocan cosas ridículas, como por ejemplo llevar a todos los jubilados a cobrar afuera todos juntos el mismo día. Es decir, una cantidad de cosas que hemos visto. Vemos al avión presidencial que está yendo al sur con 90 personas, con periodistas y qué sé yo, a un lugar donde no hay contagios, yéndose del lugar donde hay mayor... Vamos, a ver. Es cierto que hubo 90 personas allí que fueron de distintos lugares. El avión presidencial llevó 7 nada más. Bueno, pero no importa. Pero van se 90 juntaron personas... 90 en un personas, lugar... En un lugar chiquitito. Exactamente. En Villa Langostura, que es divino, que no tienen contagios, no tiene ningún sentido. Y para inaugurar una obra que además la había hecho Macri. Entonces, están usando la política en plena pandemia. Y eso yo creo que es inmoral. ¿Sabes? Yo creo que es inmoral. Entonces acá hay un problema que, y yo creo que la moral es lo fundamental de todo lo que nos está pasando. Porque lo ves también, por ejemplo, en la relación público-privada. El sector público insulta al sector privado, les dice miserables. Lo ves, por ejemplo, que el sector privado está recibiendo un impacto brutal, ¿no? Una caída brutal en sus ingresos, y el sector público no lo acompaña. Es decir, no ves que están bajando los sueldos del sector público. No, cobran el 100%. Cobran se quedan el 100%. en su casa, cobran el 100%. No laburan hace 6 meses, no sé, 4 meses, no sé. 3 meses, pero... Más o menos. ¿Y no percibís al mismo tiempo un hartazgo? Por supuesto. Pero pará. Un hartazgo impositivo, porque hace minutos nada más acaba de anunciar Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, más incentivos para que los argentinos se radiquen directamente en Uruguay, que tengan domicilio fiscal en Uruguay. Con solo $350.000 pueden tener domicilio fiscal en Uruguay, permanencia solamente 60 días. Es decir, digamos, hay una suerte de competencia, por supuesto, fiscal y aprovecha, me parece, el hartazgo impositivo que hay acá en Argentina, con la presión impositiva. De impositivo y también de regulaciones, de que no puedes salir, de que allá hay más libertad, un montón de cosas. Hicimos el martes un Zoom
con justamente gente de uruguaya, que son los expertos en salud, sobre el tema del coronavirus. Las respuestas de la gente, las preguntas de la gente, que hablábamos del tema del coronavirus y demás, y cómo lo hicieron ellos, que entre paréntesis, si quieren les cuento porque es fascinante, los tipos lo hicieron mucho mejor que nosotros, pero eso dejame un segundo después. Sí. Pero lo interesante de las preguntas de la gente era, ¿cuáles son las facilidades para ir al Uruguay? ¿Viste? O sea, lo que vos estás diciendo está pasando. Pero recién salió el decreto de la calle Pau. Sí, pero lo de la Avellaneda a mí me da mucha confianza, que vamos a cambiar Argentina. Porque la gente se está cansando de este problema, está empezando a comprender el tema de la importancia de la propiedad privada, la importancia de la libertad. Tuvieron que dar marcha atrás, como decías Eduardo, en el tema de Vicentín, sí. Lo cual es bueno, hay que ver después cómo termina. Se dieron cuenta, se dieron cuenta que había metido la pata groseramente. De una manera, sí, groseramente. Y el tema del coronavirus, que para mí es importantísimo, Uruguay ha tomado ejemplos, cuando uno analiza el mundo, tenés lugares donde hicieron mejor que otros. Por ejemplo, cuando comparás Bérgamo con Véneto, que los dos son norte de Italia, porque yo hablo de Suecia, hablo de Hong Kong y demás, me dicen, pero el tema cultural, etc. Bérgamo y Véneto, norte de Italia. O sea que estás a 2 horas de distancia. Y en uno le fue muy mal, en Bérgamo, y en Véneto le fue mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en Véneto decidieron que los pacientes no vayan al hospital, los atendían en sus casas. Y había un sistema ambulatorio para tomar los tests. En Uruguay hicieron un sistema de unidades móviles. Entonces, para no concentrar a los enfermos. ¿Por qué? Porque se descubrió en Surcorea que el virus permanece en el aire. Ese es un virus de muy baja mortalidad. O sea, como si fuera un veneno muy suave. Pero, si se va acumulando, pasa a ser muy grave. Y por eso se puede morir hasta gente joven, enfermeros o médicos jóvenes. Entonces no tenés que acumular a la gente en ningún lado, pero tampoco en los hospitales. Entonces, cuando vos haces testeos ambulatorios, la gente en Uruguay va, por ejemplo, hay un sistema por una aplicación, vos te anotás en la aplicación y te vas a hacer el testeo en tal hora, en tal lugar, y vas en auto, no te bajás del auto, te hacen el testeo y te volvés a tu casa. Entonces el virus no está circulando, el enfermo no está circulando. En cambio, si vos los concentrás, ¿qué pasaba con una gripe común? ¿Por qué ahora hay más muertes? Porque la gente va al hospital. Entonces se acumulan el virus en los hospitales. ¿Qué pasaba con las gripes? Fíjate lo que es el caso de Italia, que es importante entenderlo, ¿no? Y esto es del Instituto Superior de Salud de Italia. Vos sabés que el 96% de los muertos por coronavirus no son muertos por coronavirus. 96% tenía otra enfermedad grave. 56% tenía 3 enfermedades graves, además del coronavirus, y en promedio de edad 81 años. Entonces, ¿qué pasaba? Una persona que tiene 3 enfermedades y 81 años y está en su casa con su familia, normalmente se moría en su casa. Claro. Sí. Y en cambio ahora va al hospital. Sí, quiero aclarar un par de cosas, digamos, completar un par de cosas. Simplemente para contarles, el Véneto es una región de una de las 20 regiones italianas, la capital es Venecia, e hizo las cosas muy bien después de Bérgamo. Digamos, el Véneto tomó el ejemplo de Codogno, que es un pueblo también de la Lombardía, y el ejemplo de Bérgamo para no cometer los mismos errores. Entonces, fue una suspicacia, realmente una percepción inteligente de la realidad del gobernador Zaia, que dijo, bueno, yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron en Lombardía. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Absolutamente, pero nosotros no es que cometemos errores, porque hasta ahora no han aumentado las muertes comparativamente. Las muertes van a aumentar, pero van a aumentar las muertes, y bueno, el Instituto Cardiovascular de la Ciudad de Buenos Aires muertes por otras ya dijo causas, que van a seguro. aumentar entre 6.000 y 9.000 muertos, nada más que por la cuarentena del mes de abril. Nos lo contaron ayer. Sumale mayo, sumale junio, la cantidad de muertes pero esto además se sabe de antes. La recesión que provocó el 2008 provocó un aumento de 500.000 muertos por la recesión de cáncer, solamente de cáncer. Entonces, la cantidad de muertos que va a haber por la causa económica va a ser mucho mayor que esto. A nivel mundial, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que tiene un programa que es el Programa Alimentario Mundial, calcula 27 millones de muertos en el tema del hambre, extras. Y un dato que es erróneo sobre el Imperial College. El Imperial College, las proyecciones que hizo, no se están cumpliendo para nada. El Imperial College dijo que iban a morir 550.000 personas. Y están en un décimo de lo que dijo. No se cumplió nunca. Neil Ferguson, que es el que inició todo este tema con el epidemiólogo, le pifió siempre.
Cuando hablaba de la vaca loca, él decía que iban a morir 147.000 ingresos. Sí, dijo, y murieron 147. Después dijo que en el SARS iban a morir un montón de gente. Siempre hace un escándalo descomunal. Y lo que mata, sobre todo, es el pánico, el miedo, el no hacer las cosas racionalmente, el no mirar qué es lo que funciona y copiar lo que funciona. Por ejemplo, usamos tarde los barbijos. Yo hoy tengo mi barbijo, ¿no? Todos estamos con el barbijo, claro, ¿no? Porque sabemos... Es obligatorio, además. Pero además de que sea obligatorio, yo veía el subte de Hong Kong, 100% de la gente con barbijo. Sí. Subte de Nueva York, nadie con barbijo. Sí. Y Hong Kong tenía 4 muertos y Nueva York tenía un montón de miles de muertos. Yo no necesito ser experto para decir, mira, yo por las dudas copio a los de Hong Kong. Claro. ¿No? Claro, pero no es fácil, es mucho más complejo. A ver, desde los planteos hipotéticos, esto es tal cual lo estás diciendo. Ahora, me parece que estás mezclando cosas y Argentina tiene una realidad sanitaria diferente a la que tenía Lombardía, Véneto, Surcorea, etcétera. Yo justifico el haber hecho las cosas como se hicieron porque teníamos que poner el sistema en condiciones. Ahora terminemos con esto. El punto es, si tenemos el sistema en condiciones, ¿por qué seguimos encerrando a la gente? Ya, esa es mi pregunta de siempre. En y Uruguay creo que lo hicieron quiero mucho más aclarar, no es que rápido. esté en contra de la cuarentena, a favor de la cuarentena, solo hago planteos lógicos. Si nos encerraron 9 semanas u 8 semanas para poner el sistema en condiciones y ya está, bueno, ahora empecemos a ver cómo funciona el pueblo argentino con el sistema de salud articulado. Pero vamos a tener unas consecuencias dramáticas. Eso no lo sabemos. Sí lo sabemos. El PBI de la Argentina va a caer Bueno, eso sí, entre eso, 10 y supuesto que lo 15%. Y una caída de 10 y 15% sumado a los 2 años anteriores Va a ser tremendo. Es tremendo y va a tener consecuencias en cantidad de muertos, y sí lo sabemos, no sabemos la cantidad, pero sí sabemos que va a ser mucho más grave que la muerte del coronavirus. O sea, si veníamos de tierra arrasada, vamos a tener tierra pulverizada, ¿no? Sí, y además vas a tener temas muy graves. El costo para las familias es tremendo, Eduardo, es tremendo. Hay que entender lo que está pasando ahora. Quebraron 15.000 empresas en abril. Probablemente mayo, algo parecido. Junio, ponele que algo parecido. Sí. Entonces vamos a tener un sistema de caída de los ingresos de las familias de 2 millones de personas, brutal. De gente que además no está acostumbrada a vivir en la pobreza. A los que están en la pobreza, que le está dando los 10.000 pesos más todos los subsidios y qué sé yo, más o menos se la van bancando como la venían bancando antes. Pero esta gente va a tener un descenso rápido, descomunal, en sus ingresos. Que es gente que nunca pidió un subsidio, nunca pidió un bolsón de comida. La presión psicológica para esas familias, tremendo. si a eso le sumás que están metidos en una cuarentena, es brutal. Por eso está aumentando, por ejemplo, la línea 147 de un 20% los llamados por violencia intrafamiliar. Sí, claro, Entonces, obviamente. lo estás viendo hoy. Es una olla a presión tremenda. Es una olla a presión que estamos generando, que yo les pido, por favor, empecemos a entender esto, hagámoslo con la protección adecuada. Fíjate que los supermercados... Con la distancia, con el protocolo que alcohol tenés gel. en el canal es impecable. Los protocolos que hacen los supermercados, Claro. los frigoríficos, que están todos abiertos, los bancos y demás, la verdad que está funcionando bien con muy pocos contagios. Sí, es verdad. Con muy Totalmente, pocos contagios. totalmente. Entonces hay que ser los contagios responsable. son más sociales que laborales o profesionales. Exactamente. Un pintor que va a pintar un departamento que está cerrado, no contagia a nadie, va en bicicleta, va como sea, en auto, lo que sea, y lleva su mango a casa. Tal cual. ¿No? Entonces, Agustín, muchísimas gracias. muchas gracias. Muchísimas a ustedes. gracias. Un placer. Querido Luis Rosales, nos metemos en el tema internacional. Sí, Eduardo, primero te voy a mostrar algo que te va al doctor, a vos, a todos los amigos les va a gustar bastante. Tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. ¿Vos sabés cómo interpretan el tema de la cuarentena en algunos medios africanos? ¿Querés que veamos un video? Creo que Dale. Alejo lo tiene. Dale. Lo tiene listo. ¿Lo tenés? Sí. Ok. Y después te voy a contar de qué se trata. Dale, Mirá. ahí está. Este es el río Mara, Eduardo, mirá. Es un río que atraviesa el Serengeti, que es esa llanura que está entre Tanzania y Kenia. Millones de... Estos que son los famosos ñu, ¿viste? Que son como unos... Pero es impresionante. Bueno, mirá cómo cruzan, pero mirá lo que tienen ahí en el... Lo que le pasa en el camino. Los Hay agarran los cocodrilos. Claro. Cocodrilo. Claro. 1,5 millones de ñus con cebras y gacelas todos los años en su migración, buscando pasturas mejores a lo largo del año, tienen que cruzar el río
Mara. ¿Y sabés que lo usan como analogía de la cuarentena? ¿Querés que te cuente? Sí, claro. Mira, dicen, los humanos somos como los ñu, como esos que andamos buscando dónde hay mejores pasturas. Pensá que viene de una sociedad muy pobre como la africana, ¿no? Sí, claro. Donde hay más comida. Muy rural. Claro, ¿dónde hay más comida? Tenemos que buscar el mejor lugar, tenemos que procurar, y cada tanto hay que atravesar un río en donde hay peligros. El coronavirus. Lo tenemos que atravesar, algunos van a quedar en el camino, pero la manada va a pasar. Claro. Y va a encontrar la comida del otro lado. Establecer en nuestras sociedades, te dicen, una cuarentena, es como poner una reja antes de cruzar el río. Los ñu no se van a morir por los cocodrilos, pero se van a morir de hambre Ah, claro. en muy ese bien. lado del Buena río. figura. Muy buena figura. Es muy buena figura. Porque no van a tener Analogía. la pastura La esa pastura, que entonces, necesitan. Claro, los ñu obvio. que deciden todos los años, lo deciden con una mentalidad, con la sabiduría del rebaño, la sabiduría de la especie. Es instinto puro. Es instinto. Más vale crucemos el río arriesgando, Que pero vamos a la algunos van a comida. morir, Algunos van a morir, pero vamos a la comida. Claro. Es muy duro plantearlo así porque nosotros nos pensamos mucho como especie. Pero cada día en los que nos, mueren. a ver, cada día que nos despertamos Nos y muere salimos a la calle, corremos muchos riesgos. Hay cocodrilos. Todo el tiempo. pero Hay todo 900 el muertes tiempo. por día. Todo el tiempo. Exacto. ¿O no? Exacto. Solo con accidente de tránsito. Pero claro, pero todo el No, tiempo. no, todo el tiempo estamos Bueno, expuestos Tenés a... a los delincuentes, tenés a los, qué sé yo, Los noruegos, virus hay en todos lados. los noruegos, Eduardo, Sí. podían poner una reja, proteger a su población de no cruzar el río, porque tienen pastura de sobra en ese lugar. Los africanos te dicen, para nosotros es muy difícil las cuarentenas, Sí. prohibir trabajar. Es muy difícil. Yo lo que pido es un poquitito más de sentido común. Nada más que ¿no? eso, Eduardo. Un poquito más, nada No, más. no es un tema ¿Qué de sé yo? estar a favor o en contra. No Criterio. estamos en contra de la cuarentena, un poquito más de sentido común con respecto a algunas actividades, nada más que eso. ¿Qué ¿Te sé gustó yo? la analogía? Me encantó. Bueno.